Hola, ¿qué tal, hermano? Es un gusto volver a saludarte, es un gusto poder volver a compartir contigo este tiempo de enseñanza en este día jueves. Así es que, hermano, yo creo que ya estás listísimo como cada jueves con tu libretita, tu Biblia y ya con un corazón dispuesto para esta enseñanza, para la palabra de Dios. Así es que, hermano, te voy a pedir que dispongas este tiempo ya en manos de nuestro Dios. Para eso vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar para que sea nuestro Dios y el bello Espíritu Santo hablando a través de su palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, mi amado Jesús, en esta hora, Señor, de ir a tu palabra, de Padre Celestial, escudriñarla y poder a través de ella conocerte aún más. Ciertamente como humanos podemos cometer errores, y pueden venir a nuestra mente muchos pensamientos, pero tú eres Dios, tú eres perfecto, Padre Celestial, y en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos para que sea tu hermoso, bello Espíritu Santo dirigiéndonos, Padre Celestial, a través de tu palabra. Señor, habla a nuestro corazón y a nuestra vida. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos, Padre mío, a traer a nuestra vida sabiduría de lo alto. Señor, quedamos en tus manos, toma el control de este tiempo, sea esta palabra de bendición, no solamente a mi vida, sino para cada uno de mis hermanos y las personas que están viendo esta transmisión. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a entrar de lleno ya a este tema. Este tema creo que es un tema importante porque yo no sé si te has dado cuenta que hoy en día hay una pregunta muy frecuente o hay una frase que está muy repetida por todos lados y la gran pregunta que se hace todo mundo es: ¿dónde está Dios en tiempos difíciles? ¿Dónde está Dios en esos momentos en el que como hijos, como personas, como seres humanos, creemos que Él se ha perdido, ¿no? Estamos tal vez pasando por un momento difícil y entonces viene a tu mente, pero ¿dónde está Dios, no? A lo mejor a veces cometemos ese gran error al cuestionar a nuestro Dios, diciéndole: ¿dónde estás, no? Estoy pasando un momento difícil, hazte presente, ¿no? Y como te decía, esta es una pregunta que tal vez ha pasado por la mente de muchas personas mientras están pasando momentos difíciles o momentos de adversidad. Para hablar acerca de este tema y responder esta gran pregunta que hoy en día ocupa muchos medios, te voy a pedir que tengas ahí en tu Biblia el libro de Éxodo en el capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Este va a ser nuestro texto base y pues de ser posible, he de decirte que es un tema tal vez un poco largo. Vamos a tratar de terminarlo el día de hoy. Y si no, lo terminaremos en una segunda enseñanza para que podamos nosotros comprender dónde es que está nuestro Dios en esos tiempos difíciles. Así es que si ya tienes tu Biblia en Éxodo 2, versículos 23 al 25, dice la palabra del Señor: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Qué hermoso es saber que tenemos un Padre que siempre está atento a nosotros. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que cuando clamamos y acudimos a Él siempre va a estar presente, ¿verdad? Pero a veces en nuestro momento de dolor, en nuestro momento de angustia, viene a nosotros un pensamiento negativo, un pensamiento de incertidumbre, un pensamiento que a lo mejor llega con una respuesta que no esperábamos. Pero esto pasa, hermano, porque últimamente el mundo
ha sido pintado como un escenario de dolor, como un escenario difícil, o incluso a veces como un escenario incomprensible, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza, todo va en aumento. A veces quisiéramos, cuando vemos una posible salida, viene otro suceso y se complica aún más. Entonces, debido a todo esto, quiero decirte que no pocas veces, o más bien no ha habido momento en el que, debido a estas circunstancias, alguien, ya sea en ese silencio que a veces guardamos, o en voz alta, airados, enojados, desconcertados, nos hemos hecho este cuestionamiento: ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios en mi dificultad? Para muchos es inconcebible, en ocasiones, el silencio de Dios, hermano, frente a nuestro clamor, frente a nuestra dificultad. Hay gente que ha asumido incluso una actitud de rebeldía, ya sea pasiva o activa, dando lugar ¿a qué? A un endurecimiento del corazón, porque no ven ninguna respuesta a su situación. Creo que tú y yo hemos visto a muchas personas pasar por esto. Pero quiero decirte, hermano, que como hijos de Dios, siempre Él nos ha mostrado que Él nunca ha cambiado su forma de obrar o de moverse. Él siempre nos ha buscado incansablemente, aún en esos momentos de debilidad. ¿Para qué? Para abrazarnos, para llenarnos de su amor, de su paz, para llenarnos de bienes eternos, para llenar nuestro corazón de alegría, de regocijo, y por qué no de seguridad y confianza, hermano. Pero a veces buscamos en lugares donde no hay una respuesta, donde a veces no permitimos que Dios se mueva y nos diga: Saúl, aquí estoy. Dios siempre ha mostrado interés por sus hijos, y no solamente por sus hijos, por aquellos que tememos su nombre, por aquellos que sabemos quién es nuestro Dios. También está interesado en cada una de las personas que tienen la necesidad de Él. Cuando viene esta pregunta a nuestra mente: ¿de dónde está Dios mientras sufrimos? La respuesta es obvia, hermano. Está con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Y si hemos llegado a la conclusión que Dios nos ha abandonado, quiero decirte que es porque tú o porque yo me he alejado de Él, porque no le hemos permitido a Él obrar en nuestra vida, llenarnos de lo que Él nos tiene que dar en ese momento de dificultad. No le permitimos obrar, no le permitimos dar la respuesta que está Él ya de alguna manera dando a nuestra situación. Podríamos decir entonces, hermanos, que en muchas ocasiones nuestra vida está llena de cosas que solo nos hacen sufrir, que no nos permiten disfrutar de ellas. Vienen a nuestra mente pensamientos negativos, cosas que a lo mejor han pasado y no lo merecemos porque esto no es para mí, no puedo ser exitoso, mi familiar a lo mejor no mejora porque Dios no está atento a este dolor mío. O sea, infinidad de cosas, hermano. Infinidad de cosas hay en la vida que a veces lo único que ocasionan es que nosotros tengamos un pensamiento negativo. Pero hermano, si tan solo comparábamos nuestro sufrimiento, fíjate bien, nuestro sufrimiento con el de nuestro Dios, podríamos concluir tú y yo que nadie ha sufrido más que nuestro Padre Celestial. La respuesta sería porque nadie ha pagado un mayor precio por enfrentar el pecado como lo ha hecho el Hijo de Dios. Nadie se ha entristecido más por el dolor de un pueblo desobediente, descarriado, como nuestro Padre Celestial, como nuestro Dios. Y lo vemos en su palabra. Con el pueblo de Israel ya lo leíamos. Aunque alejados de Él,
siempre les mostraba su amor y misericordia. Una y otra vez volvía a su pueblo con ese amor infinito que tiene, con la respuesta que esperaba su pueblo, y no solamente eso, sino que aparte de todo luchaba sus batallas, les daba la victoria, pero en su corazón, en el corazón del pueblo de Israel, siempre había necedad, siempre había algo más que los alejaba de nuestro Padre. Dios está allí, Dios siempre ha estado con nosotros, hermano. Es verdad que a veces pareciera que Él se desentendiera de nuestra situación, de nuestro sufrimiento. Pero podemos ver el caso de Job, el caso del apóstol Pablo. Dios, en estos momentos de dificultad, lo que busca es trabajar con nuestro carácter, es trabajar con nuestra relación con Él, es probar nuestra fe, es de alguna manera estrechar ese lazo, ese vínculo que Dios quiere que tengamos con Él. En este tiempo, lo que puede estar pasando, hermano, es que si llega a nuestra mente que Dios no nos escucha en nuestras oraciones, que Dios no nos ha dado la respuesta en nuestros tiempos, es porque precisamente estamos buscando eso. Nuestra respuesta, lo que nos conviene y en el tiempo que nos conviene a nosotros. No permitimos que Dios obre, no permitimos que Dios haga su perfecta voluntad en ti y en mí. Pero quiero decirte que nuestro clamor, nuestra situación, nuestra dificultad no le es indiferente. En el presente pasaje tenemos a un Dios que cada ocasión se ha hecho presente cuando su pueblo está pasando por una dura prueba de esclavitud. Vamos a ir revisando el texto de Éxodo 2 en los versículos 23 al 25. Cuando hablamos del versículo 23, podemos decir que el clamor del sufrimiento, cuando dice que el clamor del sufrimiento sube a su presencia, se refiere al estado de esclavitud y opresión al que se enfrentó Israel en Egipto. Yo creo que este pudo haber sido uno de los peores que pudo haber pasado el pueblo de Dios o que haya experimentado en toda la historia del pueblo de Israel. Veíamos a un pueblo afligido, a un pueblo cansado, a un pueblo abatido, a un pueblo débil, a un pueblo alejado, a un pueblo que no le permitía de ninguna manera a Dios obrar y hacerlos libre. Si tomamos en cuenta que aquel rey bondadoso y sensible que surgió en Egipto había muerto unos 400 años atrás, levantándose después de él muchos reyes después insensibles que siempre tenían al pueblo de Dios o querían tener al pueblo de Dios en opresión y que representaban una amenaza para Israel. ¿Debido a qué? A su crecimiento y a su progreso. La mano con la que fueron sometidos tuvo que ser ¿qué? Férrea e inclemente, es decir, no tenían compasión. De modo que cuando leemos el versículo 23, que dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Podemos ver en este versículo que hay amargura, que hay cansancio, que hay una desesperación por una respuesta de Dios. Los israelitas clamaban pidiendo auxilio, es decir, tuvieron que llegar a un punto donde no solamente era Padre, ayúdame,
Padre, te necesito, sino ya era un gemir, ya era una necesidad primordial que podemos utilizar esta expresión. Estaban clamando, pidiendo auxilio, y ese clamor dice que llegó hasta el cielo. Lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto, nos recuerda que este mundo es un mundo de clamor. Muchos de los clamores vienen como resultado de alguna terrible esclavitud, hermano, de la que se espera que salir con prontitud. Es tan fácil como esto. Cuando decimos que vivimos en un mundo lleno de clamor, podemos encontrarnos con situaciones como que el enfermo clama porque se calme o se le quite su dolor. El preso clama por quedar libre de su prisión. El hombre y la mujer claman porque quieren quedar libres de alguna pasión indebida. Lo mismo hace el joven que ha quedado atrapado en las garras de algún esclavizante vicio. Hay clamores incluso en la familia por la actitud de infidelidad, de falta de comunicación, de desamor. Hay muchos motivos por los cuales las familias claman hoy. Hay padres que están clamando por la actitud desobediente e irresponsable de sus hijos. ¿Y qué decir de los clamores que produce el hambre en tantas partes del mundo, hermano? Y no vamos tan lejos en la actualidad el clamor por la falta de una justicia apropiada. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que necesitamos a nuestro Padre, tiempos en los que por la dificultad pudiéramos pensar que Él no nos escucha o que Él no está atento a nuestra oración. Pero ¿te has preguntado cuántos padres, cuántas situaciones hoy en día suceden en el mundo a causa de la violencia que existe en él? Todo esto hace también que se levanten todos los días diferentes clamores por una continua misericordia divina para que con este mundo lleno de tanto dolor y tanta violencia, nuestro Padre pueda escucharnos. Tenemos también que aclarar que muchos de estos clamores, hermano, no siempre son dirigidos al Señor. Es triste ver que la gente prefiere buscar otros medios, otros intermediarios u otras formas de solucionar su dolor, su situación, antes que buscar a Dios. Y esto le pasaba en ese momento y en muchas partes de la historia del pueblo de Israel a su pueblo. Ellos se alejaban de Dios, buscaban sus placeres, buscaban sus respuestas, buscaban incluso sus ídolos a los cuales adorar, y se olvidaban de Dios. Buscaban arreglarse su vida como mejor les pareciera, como mejor les conviniera, pero nunca ponían en primer lugar a Dios, pese a que eran el pueblo de Dios. El mismo pueblo de Israel pasó por esa etapa. Gemían entre ellos mismos. No se nos dice que hayan clamado a Dios. Sin embargo, su clamor llegó a su presencia. Y quiero decirte que el clamor de un corazón sincero que se dirige a Dios, sin reclamos, sin exigencias, sino en humildad, hermano, siempre va a ser un clamor que llega hasta la misma presencia de Dios. Siempre habrá cielo abierto para el clamor, un clamor genuino. Y ese clamor, seguramente, si es sencillo, si es humilde, si es dirigido a nuestro Dios, va a llegar a su presencia. Seguimos viendo Éxodo
ahora en el versículo 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Dios oyó la angustia de los que clamaban a Él. No hay una palabra que pudiera aplicarse a Dios en esta capacidad de oír, la cual pudiéramos pronunciar. Pero si existiese o si pudiéramos inventarla, sería omnioyente. Así como decimos que Dios es omnisciente para destacar que Él lo sabe todo, podríamos inclusive crear esta palabra, atrevernos a crearla para decir que Dios escucha todo. Sin embargo, en su atributo, en su omnipresencia, hace posible que Dios escuche cada uno de los clamores en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo que suceda. En ese lenguaje que la Biblia nos presenta acerca de Dios, sus oídos no son sordos, ni han perdido la audición con los años. Él ha oído siempre. Él es el único que tiene la capacidad de oír el clamor del alma que no grita, o el gemido del espíritu que no se oye. Porque una cosa, hermano, cuando estamos hablando del clamor, una cosa es que tú y yo oremos diariamente a Dios, que entremos o dispongamos un tiempo para estar en la presencia de nuestro Señor. Pero yo no sé si te das cuenta o si te has dado cuenta que cuando tú o yo pasamos por una dificultad o por algo que a lo mejor no encontramos solución y de lo cual ha llegado el tiempo en el que podemos llegarnos a desesperar, que podemos llegar a decir, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué si oro? ¿Por qué si vengo a tu presencia? ¿Por qué si estoy en la búsqueda constante de esta respuesta? ¿Por qué es que no ha llegado? Y empezamos a desesperarnos y entonces empezamos a tener ese momento de difícil en donde nuestro corazón se quebranta y entonces vienen lágrimas en lugar de palabras y no vienen cuestionamientos sino solamente agradecimiento a nuestro Padre. Entonces nuestra oración ha cambiado a un clamor, es decir, a una intimidad mucho más allá con nuestro Dios. Y justamente esto es a lo que me refiero, ¿no? En lo que te estoy diciendo, que el lenguaje de la Biblia nos presenta acerca de Dios oídos que no son sordos ni que han perdido la audición con años. Dios siempre está atento a nuestro clamor. Incluso su palabra nos dice que Él inclina su oído y está atento a nuestra oración. Él siempre nos escucha. Él es el único que tiene la capacidad de oírnos, de oír el clamor del alma que no grita y como te decía, del gemido del espíritu que no se oye. Él es el único que tiene la capacidad de oír los gritos del silencio. Aún lo que no expresamos con palabra, Él lo escucha. Cuando Dios llamó a Moisés como libertador, hermano de su pueblo, le dijo que él ya había oído el clamor de Israel a causa de sus exactores y que había descendido para liberarlos. Éxodo 3:7 dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. De modo, hermano, que ningún grito, angustia, dolor, tristeza queda fuera de su alcance. Cuando los hombres dirigidos por el Espíritu Santo escribían las Escrituras sagradas, criticaban a aquellos hacedores de ídolos y su falta de poder que tenían esos ídolos para hacer algún milagro, y destacaban de ellos lo siguiente. ¿Con qué intención, hermano? Con que su pueblo volviera al único Dios verdadero,
al único Dios maravilloso, amoroso, misericordioso, aquel Padre que siempre había estado atento a su pueblo. Y en el Salmo 115, de alguna manera, el salmista hablaba al pueblo, diciéndole acerca de sus ídolos creados a imagen y semejanza del hombre. Salmo 115, versículos 5 al 8. Salmo 115, versículos 5 al 8 dice: tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. El pueblo de Israel tuvo en la historia muchos de estos pasajes. Creaban en su necesidad de tener alguien a quien adorar debido a su esclavitud, debido a que de alguna manera aprendieron a comportarse como los pueblos que los oprimían, que adoraban ídolos, que creaban imágenes para adorar. De alguna manera el salmista les decía: bueno, ahí está tu Dios, el Dios que creaste, a ver, tiene cada una de las características que leíamos, pero sin embargo, pues no es como nuestro Dios. Cuando el hombre que ama y le busca y clama a Él, a nuestro Dios, cuando nosotros vamos específicamente con nuestro Padre, quiero decirte que nuestra petición no queda en el olvido, no es desechada, no es archivada, como tantos clamores que quedan sin respuesta en el mundo a causa de la desobediencia, a causa de alejarnos de nuestro Padre. Nuestro Padre siempre está cerca, nuestro Padre está atento a cada una de nuestras necesidades, está atento a nuestra vida, está atento en darnos respuesta, en darnos su amor, su misericordia, en llenarnos de paz, de seguridad, de darnos lo que necesitamos para poder ser plenos. Lo único que necesitamos es ser obedientes. Lo único que necesitamos es un corazón dispuesto a buscarle, es un corazón dispuesto a ponerlo en primer lugar. Y sea cual sea la circunstancia, hermano, Dios siempre tiene que ir delante de nosotros, delante de esa dificultad, porque si no, Él no nos hubiera dicho que Él es quien pelea nuestras batallas, si no, Él no nos hubiera dicho que está atento a nuestro clamor, si no nos hubiera dicho que en Él somos más que vencedores, si no nos hubiera dicho ni mostrado su amor. Dice su palabra y con esta seguridad debemos de estar. Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dios no pide grandes cosas, no pide grandes sacrificios, hermano. Solo es obediencia. Solo es una intimidad con Él, solo es una relación estrecha con Él. Por eso puedo decirte que cuando el hombre dispone su corazón a buscarle, seguramente lo encuentra. Y entonces su oración y el anhelo de su corazón no van a quedar sin respuesta. Y de esta manera lo confirmó David, cuando hablando de su propia experiencia dijo, Salmo 34, versículos 4 al 6, busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias.
He aquí la muestra de un corazón enamorado de Dios, un corazón que sabía quién era su Dios, un corazón que estaba dispuesto a alabar y adorar en todo tiempo a su Creador. La prueba está en David, hermano. David pasó por muchas situaciones, pero ante esa adversidad, ante esa dificultad, él siempre ponía en primer lugar a Dios. Su confianza plena era Dios. Entonces, hermano, en tiempo de angustia, ¿dónde está Dios? Está con nosotros. Dios siempre oye, solo que su respuesta estará condicionada al propósito mismo con el que trabaja en nuestras propias vidas. Por lo tanto, Él puede responder diciendo sí, diciendo no o diciendo espera, porque Dios en su tiempo te dará la respuesta. Solo es aceptar su voluntad, solo es buscarle con un corazón dispuesto. Quiero decirte que Dios jamás olvida las promesas. Dios jamás ha dejado sin cumplir ni una de ellas. Dios se acuerda de sus promesas. Y lo vemos en el versículo 24 de Éxodo. Dice, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Veíamos un pueblo angustiado, un pueblo esclavizado, pero dice este versículo que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue ese pacto, hermano? ¿Cuál fue la promesa hecha? Dios le había dicho a Abraham que haría de él una nación tan grande como la arena del mar, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Isaac fue el hijo de esa promesa. En él cumplió el primer pacto que hizo con Abraham, cuando éste salió de la tierra de su parentela. Luego en Jacob la promesa llegó a concretarse, pues todas sus familias formarían las 12 tribus de Israel, hermano, y de ellas el pueblo que ahora está listo para ser libertado por Dios. En el pacto hecho a sus antepasados, Dios les había asegurado que ellos no permanecerían como esclavos por siempre. Podemos ver que Él se acordó de aquella promesa y se dispuso a cumplirla. Así que con Dios, hermano, tenemos la más absoluta garantía del cumplimiento de sus promesas. Debemos entender que el acordarse de Dios aquí no equivale al olvido, que es propósito del ser humano. Sería inconcebible de tu parte y de la mía pensar que a Dios se le pueden olvidar sus promesas. No, hermano, a Dios no se le olvidan. Sin embargo, si hay una cosa que Dios olvida, y es aquella que tiene que ver con nuestros pecados. Miqueas 7, versículos 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es lo único de lo cual Dios se olvida. Una vez que tú le aceptas, una vez que tú le dejas que Él obre, pero una vez que tu fe, tu confianza, tu seguridad y todo tu ser le reconocen en todo tiempo, aun en tiempos difíciles. Qué extraordinario es nuestro Dios, hermano. No olvida ninguna de sus promesas, pero sí se olvida de nuestros pecados una vez confesados y perdonados. Te hago otra vez la pregunta. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos, hermano? Seguramente tu respuesta ya está mucho más segura. Está allí, listo para cumplir la promesa. Ningún dolor, angustia
o pena pasa sin que Él no se dé cuenta, hermano. Lo que ha prometido seguramente lo va a cumplir. Este texto nos confiere una gran confianza, hermano. Dios es un Dios de pactos. Es verdad que muchas veces el hombre lo ha quebrantado, pero la fidelidad de Él ha sido siempre firme en el cumplimiento de cada una de las promesas para su pueblo, para sus hijos, para ti y para mí. Este es el más poderoso pensamiento mientras pasamos por nuestros valles de sombras y de muertes. La más grande promesa es que Él estará siempre con nosotros. ¿Y por qué te digo que siempre va a estar con nosotros, hermano? Porque aparte de mirarnos a ti y a mí, Dios nos conoce en lo individual. Dios nos mira y nos reconoce. Dice el versículo 25, y miró a Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Dónde está Dios mientras sus hijos sufren? Nuevamente, está allí, hermano. Los está mirando, los está reconociendo. Cuando aplicamos el verbo mirar de este pasaje es más que una simple mirada. No es aquel tipo de mirada que no despierta ninguna clase de sensibilidad, aunque sea notoria la miseria y la angustia. ¿No es por cierto aquella mirada que tuvo el levita y el sacerdote en la parábola del buen samaritano? Allí ellos vieron angustia, vieron dolor, pero ¿qué hicieron? Siguieron de largo. Nuestro Dios es el buen samaritano, hermano. ¿Y por qué digo esto? Porque Él viene y ve. ¿Y qué hace? Es movido a misericordia. La manera en que Dios nos ve, la manera en que Dios nos percibe, la mirada de Dios es la única que puede reconocer nuestra situación, nuestra condición humana. Nosotros vemos la apariencia, lo exterior, lo que todo mundo ve, pero Dios, hermano, lo primero que ve en ti y en mí es nuestro corazón. Su mirada va más allá de lo que somos físicamente. La mirada de Dios nos da confianza, pues hay una absoluta garantía de que Él no dejará postrado al que pasa por la angustia, hermano. En su palabra se nos dice que cuando Jesús miraba a las multitudes tenía compasión de ellas porque los veía como ovejas desamparadas sin pastor. Dios miró la esclavitud de su pueblo, miró a los que les afligían y atormentaban, miró el dolor físico con el cual los sometían, miró el dolor emocional que causaba aquella pesada carga. Los miró con compasión y decidió, ¿qué, hermano? Librarlos de esa angustia. Y el texto dice que también los reconoció. Y este es un verbo dinámico. Significa más que un reconocimiento. Él tiene la idea de estar involucrado con algo. Esto significa que Dios, hermano, sentía personalmente la opresión de su pueblo y lo compartía con ellos. Y hay en esto una verdad maravillosa. El sufrimiento humano, hermano, despierta en nuestro Dios su más incomparable amor por sus hijos. Dios no se detiene en nuestro abatimiento. No nos deja que nos quedemos en el suelo, no nos deja que nos maltraten, no nos deja echados ahí a la suerte, al azar. Dios no se detiene. Él se acuerda que solo somos polvo y viene a nuestro encuentro. Así es que, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? La respuesta ahora es, está más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Bien vale la pena citar lo que dijo el salmista para concluir, quien en su momento de angustia se hizo las preguntas propias de un ser humano,
cuando pasa por esos momentos por los cuales nadie quisiera pasar, hermano. Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde está nuestro Dios mientras sufrimos, mientras se sufre? La respuesta es, está contigo, está conmigo, está más cerca de lo que podemos imaginar. Solo que en lugar de huir hacia otro lado, como pensaba el salmista, debemos ir hacia Él, hermano. En sus brazos estaremos, ¿qué? Protegidos y bendecidos, hermano. Así es que si tenías duda, hermano, en este tiempo, si es que estás pasando por una dificultad, ¿dónde está Dios? Porque no veo una respuesta, porque no escucho su voz, porque no me ha hecho sentir en mi corazón que Él está atento a mi clamor. Hermano, Él está allí, pendiente de ti, obrando aunque tú no lo puedas ver. Está extendiendo su mano de poder y en su tiempo y en su voluntad, que son perfectos, te dará la respuesta que estás esperando. Lo único que te pide es que tengas un corazón dispuesto, un corazón que le alabe, le reconozca, que le adore, que le exalte, pero sobre todo que esté dispuesto a ser un hijo suyo, que esté dispuesto a clamarle con un clamor genuino, con un corazón limpio, con un corazón que necesita de Él. Así es que, hermano, yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, que todas las dudas, que todas las incertidumbres que pueden llegarnos humanamente hayan desaparecido y que lo único que haya en tu vida sea la seguridad, la confianza, el gozo de nuestro Señor en tu vida. Así es que demos gracias a Dios por este tiempo, demos gracias a Dios por su bendita palabra y que su palabra no vuelva vacía, que siga haciendo su obra perfecta en cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, sin lugar a dudas, Señor, estamos en este mundo. Somos seres humanos, seres imperfectos en búsqueda, Señor, de la perfección, de la santidad, Señor, de una relación contigo, Padre Celestial. Ayúdanos cada día, Padre Celestial, en esta búsqueda de tu rostro, de tu presencia. Ayúdanos, Padre mío, a ser obedientes. Ayúdanos, Padre Celestial, a cada día acercarnos más a ti, para que, Padre Celestial, tú hagas resplandecer tu rostro en nuestra vida. Y que en tiempo de angustia, de sufrimiento, de dolor o de cualquier necesidad, Señor, nuestra confianza y nuestra fe, Señor, esté primeramente en ti. Porque tenemos la seguridad de que tú eres, Señor, el que va delante de nosotros, peleando nuestras batallas, dándonos la victoria, porque somos tus hijos, porque nos amas, Señor, con especial amor. Tu misericordia, Señor, es nueva en nuestra vida cada día. Ayúdanos a perfeccionarnos para ti. Ayúdanos a que nuestro corazón esté dispuesto para ti. Ayúdanos a cada día conocerte de una manera especial. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora, porque en estos días, Padre Celestial, que necesité de ese grande amor, de esa grande misericordia, pero sobre todo de tu fidelidad, Señor, me mostraste cuán hermoso y maravilloso eres. Y eso, Padre mío, yo te lo agradezco con especial amor,
con un corazón que te reconoce, con un corazón, Señor, que te exalta y te glorifica. Ayúdanos cada día, mi amado Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser más como quieres que seamos. Ayúdanos a perfeccionarnos. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a tener una comunión especial con nuestro Padre. Que nada ni nadie nos aparte de tu amor incomparable. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Y que nuestra vida, Señor, solamente haya, Padre Celestial, necesidad de ti, necesidad de tu presencia, necesidad de tu palabra, Señor. Que nuestro corazón se alegre con el simple hecho de saber que tú has puesto tu mirada en nosotros. Que tú eres ese Padre que necesitamos, Señor. Y aunque vengan tiempos difíciles, y aunque estemos en este mundo, Señor, nosotros tengamos la seguridad, Señor, de esa promesa, Señor, que tú nos has dado en lo individual. Ayúdanos a ser perseverantes y valientes cada día. Ayúdanos a ser de bendición, Padre Celestial. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a dar testimonio de lo que eres tú en nosotros. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra. Gracias, Padre. Sea de bendición no solamente para mi vida ni para mi hermano, Señor, que está viendo esta transmisión, sino para aquella persona que lo esté viendo, Señor, y tenga necesidad de una respuesta de ti, de un encuentro contigo, Señor. Extiende tu mano de poder, pero sobre todo tu amor y misericordia para esa persona. Muéstrale lo hermoso y maravilloso que eres. Enamora nuestro corazón cada día. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por mostrarme, Señor, tu amor aún en las cosas más sencillas. Te alabo y te exalto, Padre Celestial. Pues muy bien, hermano. Yo espero que este tiempo haya sido de grande bendición. Ha sido un gusto poder volver a estar contigo, compartir este tiempo. Así es que, pues hermano, no me queda más que decirte hasta la próxima y que Dios te siga bendiciendo.